Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Sábado 28 de junio, último sábado de junio, ya nos metemos en julio. Ya sabéis que los sábados tenemos Emprendimiento Kids, pues un espacio de este podcast en el que hemos puesto en marcha hasta el momento 2 proyectos reales de emprendimiento, uno con mi hijo mayor de 11 años y otro con el mediano que tiene 7. El proyecto del mayor, Fútbol-Medio Pro, y en el que estamos pues dando contenido de valor, en este caso sobre el fútbol, y monetizamos a través de publicidad, afiliación, merchandising y e-commerce, con resultados desiguales, con problemas para mantener ese tráfico y con una idea de pivotar y reconvertir el proyecto. Pero pues así funcionan los proyectos. No siempre van rectos y funcionan a la primera. En eso estamos. Y el segundo proyecto, que ha nacido hace poquito, menos de un año, es el proyecto del sello editorial infantil juvenil. Se llama Pirulindo y que hemos empezado con esa línea de libros de Martín Flasch. Una línea de libros que ya llevamos 10 libros, que tenemos ya nuestro club, que tenemos 2 libros de actividades, que que ya ha arrancado, ya estamos vendiendo en Amazon. Pues la verdad es que va funcionando. Ahora sale la nueva colección para un poquito mayores, que sería los Super 5, y para un poquito menores, que sería ese comienzo a leer más conceptual, aprender las letras, los números con Juliruli. Ese es el proyecto, en el que trabajamos también cada fin de semana. Pero sí que es verdad que últimamente, me estáis pidiendo que habláramos de todos esos conceptos que tienen que ver con las finanzas personales, algo fundamental para transmitir a nuestros hijos. Junto con esa cultura emprendedora, pues también tienen que entender cómo funcionan las reglas del juego económico. A raíz de eso, porque creo que es muy interesante en general, hicimos este libro, Cómo conseguir la libertad financiera. Un libro muy sencillito, el primero de una serie de libros en el que hablamos de qué es la libertad financiera y cómo la podemos conseguir. Hablamos de esos pilares fundamentales que tiene la economía personal. Hablamos también de los superhéroes y los supervillanos, todo pues muy facilito para entender muy bien cómo funciona esto de la economía. Hemos visto en los días anteriores, hemos hablado de de cómo estábamos consiguiendo ingresos, que la verdad es que la mayoría de la gente que tú le preguntas cómo se generan los ingresos, pues te saben decir la más evidente, ¿no? Que es trabajando, es intercambiando tiempo por dinero. Y está bien, y es la solución mayoritaria, pero no es la única. Y no tiene por qué ser la principal. De hecho, los que somos emprendedores, pues no intercambiamos nuestro tiempo por dinero, sino que intercambiamos nuestro tiempo por generación de activos que el día de mañana pues nos puedan traer esa generación de ingresos, en muchos casos pasiva y en otros pues semipasiva, ¿no? Hablamos de esa generación de ingresos, hablamos de la parte del ahorro, de esa sistematización del ahorro, de esa capacidad para retirar una parte pues para objetivos cercanos, para nuestra independencia financiera, para un montón de cosas. Y los últimos días hemos hablado de la inversión. Y hoy me gustaría, rematar este tema de la inversión, además de que, podamos sacar un ratito para poder
revisar cómo van cómo van los proyectos, tanto Fútbol-Medio Pro como Pirulindo, ya un poco resumen, ¿no?, para la llegada al verano. Y bueno, pues como te decía, también me gustaría avanzar en o terminar esa sección de inversión en la que ya llevamos 2 semanas hablando, ¿no? Y hacer pues el último trozo de inversión, y ya iríamos después con la reinversión, que también sería el cuarto pilar de todo esto. Y bueno, pues que lo veríamos también en futuros capítulos del podcast. Luego tenemos que hablar de los villanos, ¿no?, que son esa inflación por un lado y esos impuestos por otro. Y luego el superhéroe, que es ese interés compuesto, que tiene que ver con la reinversión y tiene que ver con el tiempo. Así que, iremos viendo todos estos conceptos financieros, todas estas reglas del juego, que es importante que los pequeños de la casa, pues asimilen cuanto antes, y que al final uno hubiera agradecido de manera importantísima que todo esto se lo hubieran contado cuando empezaba en el mundo profesional o cuando empezaba su vida adulta, ¿no? Otro gallo cantaría. Sí que es verdad que al final yo de alguna manera no he salido muy tradicional en esto del dinero. También pues por esa educación que me han dado y por esa necesidad de entender cómo funcionaba todo esto. Pero si somos capaces de transmitir estos principios básicos a nuestros hijos, pues ellos tendrán más herramientas para defenderse ahí fuera, para entender cómo funciona todo esto y para poder aprovechar las oportunidades que les vayan llegando. Aprovecho para contarte que en unos días sale Píldoras para el Emprendimiento 4, ya tenemos el 1, el 2, el 3 y ahora el 4, que son trocitos de historias de emprendimiento muy cortitas, se leen en 2 minutos y que lo que hacen es ir transmitiéndote pues todas esas cosas que en el mundo del emprendimiento te hubiera gustado conocer y que no conociste y que, pues tuviste ahí tus errores de los que seguramente remontaste, pero pues si alguien te lo hubiera contado, pues seguramente no hubieras cometido esos, habrías cometido otros. Igual hubiera sido mucho más rápido el proceso de aprendizaje. Vamos a ir ahora con un pequeño repaso de los proyectos y después del patrocinio vamos con una idea clave de ese tercer pilar, la inversión, que quiero transmitirte. Hablamos la semana pasada que tenemos tanto esa renta fija, esa renta variable, tenemos el inmobiliario, tenemos esas inversiones atípicas, tenemos la inversión en un emprendimiento, en un negocio. Pues son diferentes maneras de invertir. Hay millones dentro de estas categorías, pero sí que tenemos que tener claro un concepto que es importante si lo que queremos conseguir es nuestra libertad financiera. Pero antes de ir con eso, vamos a repasar los 2 proyectos. Hemos de decir que fútbol-mediopro.com sigue con sus problemas de tráfico. Recordaos que llegamos a 50.000 visitas al mes, un buen pago de publicidad. Hemos caído ahora creo que estamos en 8.000. Y pues esto es el algoritmo de Google, decidió retrasarnos los posicionamientos y estamos trabajando para revertir esa situación. Seguimos creando contenido todos los días y pues estamos ahí manteniendo ese tráfico y intentando que en algún momento demos con la tecla y consigamos aumentar el tráfico. Sí que es verdad que dentro de la monetización pusimos en marcha la publicidad, que todavía está en marcha. La afiliación, que como tenemos poco tráfico, pues está costando más. Merchandising, que no lo hemos llegado a poner en marcha. Y el tema del e-commerce, en el que tenemos una serie de libros que preparamos para poder venderlos a través del e-commerce, pues no ha funcionado absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que de ese tráfico, esos pocos 7.000, 8.000 visitantes que tenemos al mes, pues solo 900 son en España y solo les podríamos vender estos libros por un tema de logística a los que están en España, con lo que la cosa se complica. Estamos dándole vueltas al tema de pivotar, tenemos la idea de crear un juego de cartas y otra serie de cosas, así que os iremos contando. Por ahora no hay mucha más novedad. También queremos entrar en redes sociales para tener generación de contenido de valor en otros sitios que no sea la página web y que no dependa tanto de ese posicionamiento SEO.
En el segundo proyecto, en el de Pirulindo, Martín Flash y demás, pues que llevamos menos de un año. Ya se están vendiendo, te puedo enseñar, por ejemplo, ahora mismo cómo va la cosa este mes, que ya hemos hecho mucha menos publicidad. Y bueno, pues como veis, 77 pedidos, 309,26 euros en regalías. Piensa que nosotros imprimimos directamente en Amazon, con lo que no hay costes de imprenta ni tal. Directamente el dinero que nos ha quedado este mes son 309,26 euros. Es verdad que algo de publicidad hemos hecho, con lo que todavía no estaremos recuperando inversión en publicidad. Pero sí que es verdad que toda esta inversión en publicidad nos ha servido para posicionar y ahora pues hay mucha más venta orgánica. Seguiremos trabajando este tema. Sí que es verdad que julio y agosto no haremos publicidad. Vamos a ver cómo se nos quedan las ventas sin publicidad y volveremos en septiembre para seguir potenciando el proyecto. Estamos sacando nuevas colecciones, los Super 5, que saldrán en unos días. Y la parte de Juliruli, que espero que salga para principios de agosto. Y a partir de ahí ya, y a partir de septiembre, pues iremos haciendo crecer esas colecciones. Sabéis que tenemos el reto de poner todo esto en las librerías, que hay mucho interés. Y bueno, pues esas son un poco las líneas en las que estamos trabajando. Vamos con nuestro sponsor y después rematamos el tema de la inversión en la libertad financiera. Así que nos vamos a ir directamente con un libro. Bueno, ya os he dicho lo de las píldoras, que también lo podéis encontrar en borjapascual.org o en las principales librerías. Pero hoy os quiero hablar precisamente de ese emprendimiento de guerrilla. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Emprender con los recursos que tenemos. No hace falta tener grandes cantidades ahorradas, ni, bueno, hay que saber qué herramientas tiene cada uno, en qué momento y cómo le pueden servir para empezar a construir, estamos hablando de libertad financiera, un activo. Y los activos se pueden comprar o se pueden construir. Nosotros, como no podemos comprar porque no tenemos dinero, lo que hacemos es construir esos activos. ¿Nos puede llevar mucho tiempo? Sí. ¿Mucho trabajo? Sí. Pero una vez que tengamos construido el activo, pues nos generará ingresos y ayudará a conseguir nuestra libertad financiera. Así que vamos con el método DAM, dentro del emprendimiento de guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guiaburros Emprendimiento de Guerrilla. Que sepáis que menos de 10 euros, 9,95, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, donde vas a encontrar pues muchísimo material formativo, desde, como te decía, estas píldoras que ha salido el número 4, acaba de salir, tienes el 1, el 2, el 3 y el 4, hasta pues todo lo que tiene que ver con este emprendimiento de guerrilla, como puedan ser el Arsenal, que lo he puesto mal, ahí, el Arsenal Digital, un libro doble, que estamos trabajando ahora los miércoles. También tenemos dentro de esta misma sección el neuromarketing, tenemos las ventas online, un libro fundamental para que puedas poner en marcha tus negocios. Bueno, pues todo eso lo vas a encontrar en las principales librerías y en borjapascual.org. Además, en borjapascual.org, como ya sabes, pues a partir de 2 libros no se paga gastos de envío, 3 libros te regalan un cuarto libro y 4 libros
te regalan un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, emprendimiento de guerrilla, menos de 10 euros y vas a saber cómo poner en marcha esos negocios, además siguiendo el método EDAM que te va a garantizar un negocio rentable. Y vamos a seguir, que ya tenemos poco tiempo, para rematar esta parte de la inversión que veíamos en este libro, que ya repasamos los tipos de inversiones, acuérdate, renta fija, renta variable, bienes raíces, criptomonedas, inversiones alternativas. Y bueno, pues aquí fundamentalmente lo que quiero que entiendas es ese concepto entre riesgo y beneficio, ¿vale? Cuando hablamos de invertir, realmente no estamos hablando de jugar en la bolsa o de trabajar con acciones para conseguir rendimiento. No, aquí lo que estamos hablando es de un sistema que tiene una diversificación de los gastos. La diversificación en una cartera es muy importante para no tener riesgo de pérdida de esa cartera y bueno, pues tener una rentabilidad que nos suponga fundamentalmente superar a la inflación e ir ganando un poquito cada año, que ese poquito se va acumulando, va generando esa bola de nieve, viene la reinversión y viene ese interés compuesto. Pero podemos diversificar muy fácil por activo. Los tipos de activo pues funcionan de manera diferente en diferentes etapas del ciclo económico y bueno, pues es importante tener bien balanceada nuestra cartera. También la diversificación geográfica. Si ponemos todas nuestras inversiones, por ejemplo, en Estados Unidos, pues si hay un problema importante en Estados Unidos, todo nos va a ser afectado. Si distribuimos entre Europa, Estados Unidos, un poquito en Asia, bueno, pues ahí hay más probabilidades de que, aunque un mercado vaya mal, pues otro vaya bien y aquello se pueda bueno, pues contrarrestar una cosa con otra. También la diversificación sectorial. Si toda nuestra inversión lo ponemos, por ejemplo, en empresas tecnológicas, en bolsa, pues si hay un crack, hay una rotura de todo el tema tecnológico, pues por lo que sea, una disrupción que termina con ese buen ritmo de las tecnológicas o que las pone en peligro, pues nos puede hacer perder nuestras inversiones. Y luego, bueno, también muy importante la diversificación temporal. Bueno, y ahí hay técnicas que no vamos a entrar en este libro, ya entraremos en el que hablaremos de inversiones, pero hay técnicas que nos permiten utilizar la inversión programada y temporalmente espaciada para garantizar o para mejorar las probabilidades de que tengamos un rendimiento medio mejor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo cojo ahora todo mi dinero y lo invierto ahora en una acción, pues claro, si estoy comprando muy barato y va a subir, pues ganaré dinero, y si estoy ya en un punto muy alto y va a bajar, pues perderé dinero. Si nosotros hacemos un sistema de inversión periódica en el que pues cada mes vamos comprando un poco de esas acciones, ya estamos consiguiendo la diversificación porque estaremos comprando a precios diferentes, subiendo o bajando, y al final pues generaremos una cartera de acciones que hemos comprado a precios diferentes que bueno, pues contribuirán a mantener más estable esa inversión. Pero hay que ser conscientes de que cuanto más diversifiquemos, cuanto más trabajemos nuestra cartera para no perder nuestra inversión, pues seguramente también estamos limitando nuestras posibilidades de beneficio. Pero es que aquí no queremos hacernos rico con un pelotazo en bolsa, como si vamos a jugar a la primitiva y de repente pues ganamos el premio gordo. No, aquí es un sistema para que, si lo acompañamos en el tiempo, y es cierto que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero si somos capaces de leer los históricos, pues hay sistemas que nos van a permitir, o carteras o diversificaciones que nos van a permitir mantener a largo plazo una rentabilidad que puede ser muy interesante para nuestro patrimonio. Todo esto, ya te digo, diversificado, no solo en bolsa, hablamos de, por ejemplo, podemos hablar de inversiones inmobiliarias, podemos hablar
las famosas criptomonedas, podemos hablar de la generación de activos, que es esos proyectos de emprendimiento. Bueno, pues todo eso bien balanceado nos puede dar unas rentabilidades importantes que nos hagan construir un patrimonio y, bueno, pues con una probabilidad o un riesgo más o menos medido, según la importancia que tenga cada una de estas cosas dentro de nuestro mix, dentro del dinero que podemos utilizar. ¿Cómo empezaríamos a invertir con poco dinero? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y esto es fundamental, es crear un fondo de emergencia, porque si no creamos el fondo de emergencia, en cuanto tengamos cualquier problema vamos a tener que desinvertir. Y como te he dicho, aquí es fundamental mantener las inversiones en el tiempo. Aquí gana el que más aguanta, el que consigue tener invertido ese dinero durante años. ¿Por qué? Pues o décadas, porque eso históricamente los datos lo que nos hablan es de que al final esas inversiones bien diversificadas y bien balanceadas pues hacen que nos den ciertas rentabilidades. Entonces, igual estamos consiguiendo unas rentabilidades maravillosas con una acción, pero la tenemos que vender porque tenemos una emergencia, pues tenemos un problema. Después, importante que definamos muy bien cuáles son nuestras metas de inversión. Y aquí es en lo que yo te hablaba. Tenemos que ir acumulando un patrimonio. Ese patrimonio lo podemos hacer crecer un poquito y además podemos reinvertir ese poquito para hacerlo crecer todavía más. Ese debe ser nuestro objetivo para la libertad financiera. Si el objetivo es pues pegar un pelotazo o tal, pues no vamos a conseguir la libertad financiera, o sí, pero no con el sistema que nos lo garantice. Después, bueno, si lo vamos a hacer en acciones, en bolsa, pues tenemos que elegir una plataforma de inversión que sea accesible y que, bueno, nos dé todas las garantías, sea sencilla de utilizar. Podemos empezar, yo te recomiendo que empieces y que termines en bolsa con el tema de los fondos indexados o los ETFs. Yo prefiero por fiscalidad los fondos indexados. Y bueno, pues hay que tener ojo para coger esos fondos indexados. ¿Qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un fondo que replica el comportamiento de un índice. Ese índice va variando en empresas, en capitalización de esas empresas, en posicionamiento de esas empresas. Bueno, pues lo que hace el sistema de manera automática es ir replicando el índice. Esto hace que reduzcamos muchísimo las comisiones de esos gestores porque son automáticos y, bueno, pues si además estudiamos históricamente esos fondos indexados, pues veremos que en cuanto subimos los años, en cuanto pasamos a 5, a 10, a 20, a 30, pues la rentabilidad, entre comillas, está garantizada. Si llegamos a 30 años, si estamos con 20 años, también tenemos garantizada en los últimos años en los que hay tal, pues 20 años han sido suficientes para, si ha habido cualquier problema de pérdida de parte de la cartera por una bajada tal, pues luego se termina recuperando. Quiero decir, históricamente el fondo a largo plazo siempre gana. Bueno, pues por ahora. Pero vamos a invertir a largo plazo. No lo hagamos a corto ni estemos pensando en sacar ese beneficio automático. Otra cosa muy importante, no nos dedicamos a esto, con lo que tenemos que tender a automatizar las inversiones. Por eso, muy importante esos aportes periódicos. Primero, que van a diversificar. Lo hemos hablado antes, que es uno de los modelos de diversificación. Vamos a poder diversificar con esas aportaciones diferentes en el tiempo, con diferente precio de las acciones, del índice, de todo. Y bueno, pues unas veces compraremos más caro, más barato. No nos tenemos que preocupar de solo comprar cuando mejor, porque no entendemos de eso. Porque además, para nosotros esto tiene que ser una caja que nos da una rentabilidad. Así que lo vamos a automatizar. Todos los meses vamos a invertir 200 euros. Bueno, pues lo automatizamos y automáticamente nos quitan de la cuenta 200, se invierten en ese momento, esté alto, bajo, regular, y eso se va acumulando y eso nos va generando rentabilidades positivas. Después tenemos la parte de reinvertir tus dividendos. Muy importante que ese fondo indexado sea con reinversión de esos beneficios que estamos obteniendo. Entonces, bueno, pues si obtenemos unos beneficios de ese fondo indexado y se vuelve a añadir a nuestra base para comprar más de ese fondo indexado, pues
al mes siguiente o al año siguiente estaremos generando sobre una base mayor ese porcentaje. Y al final generamos esa bola de nieve tan interesante que ya veremos en un libro y ya trataremos en este podcast de manera importante, que es el interés compuesto. Y bueno, pues tenemos que tener nuestro propio sistema, tenemos que confiar en él y bueno, pues podemos ir revisándolo, pero ya te digo que cuando no nos dedicamos a esto y lo que queremos es buscar un vehículo que nos permita mantener viva nuestro patrimonio y mantenerlo por lo menos con el mismo poder adquisitivo, que hay que conseguir ir aumentándolo, que ese dinero, como dicen, trabaje para ti, pues tenemos que ajustar de vez en cuando nuestra estrategia, sobre todo con las cantidades que invertimos, etcétera, etcétera, porque nuestras circunstancias también cambian. No es lo mismo empezar a invertir a los 20 años que empezar a los 50. Ya te lo digo, mucho mejor empezar a los 20 y seguramente conseguirás tu libertad financiera muchísimo antes y con mayores capacidades. Bueno, pues esto es lo que te quería hablar de la inversión. Luego recuerda que no solo hablamos de bolsa, también hablamos de inversión inmobiliaria, ahora con ciertos problemas regulatorios, pero bueno, la inversión inmobiliaria también es una inversión que, bueno, bien preparada, bien hecha, nos puede dar rentabilidades por alquiler, también por la revalorización. Bueno, pues son cosas a tener en cuenta. Y por supuesto, bueno, las criptomonedas, invertir en arte, en oro, en otras cosas. Bien. A mí la parte que más me gusta es la de construir activos, que es lo que hacemos en esto, Emprendimiento Kids. Construimos activos, dedicamos tiempo a construir esos activos, pero con la idea de que el día que estén construidos, que estén funcionando, pues se reducirá mucho esa dedicación que le tengamos que aportar y simplemente pues nos generará ciertos ingresos. Esto pasa cuando uno monta un negocio, ese negocio pues funciona y ese negocio va generando unos rendimientos que terminan llegando hasta nosotros por una creación de activo que hicimos en su día. Hasta aquí vamos a ir con el podcast de hoy. Mañana, que sepáis que, bueno, mañana es domingo y los domingos hablamos de píldoras del emprendimiento y que cuento contigo. Así que mañana nos vemos aquí mismo y por eso te digo lo que te digo siempre, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.